Bienvenidos, hermanos y hermanas, a un nuevo encuentro con la inagotable riqueza de la palabra de Dios. Hoy, el Evangelio de Lucas 5, 1 a 11, nos invita a presenciar uno de los momentos más transformadores en el ministerio de Jesús. Si en el pasaje anterior vimos su autoridad sobre la enfermedad y los demonios, en este, seremos testigos de su poder sobre la naturaleza y, lo que es aún más revelador, de su llamado ineludible a sus primeros discípulos. Este relato no es solo la historia de una pesca milagrosa, es el nacimiento de un nuevo tipo de misión, un llamado a dejar la comodidad de lo conocido para aventurarse en lo desconocido, confiando en la palabra de un maestro que va más allá de toda lógica. Jesús no llega a los discípulos en el templo o en la sinagoga, sino en la orilla del lago, en medio de su trabajo y su cansancio. Se sube a la barca de Pedro, convierte un lugar de labor en una cátedra improvisada, y desde allí, les da una lección que cambiará sus vidas para siempre. El pasaje es una poderosa metáfora de nuestra propia fe. A menudo, hemos trabajado duro y no hemos obtenido nada, pero cuando confiamos en la palabra de Jesús, Él nos sorprende con una abundancia que supera cualquier expectativa. Sin embargo, esta abundancia no es para nosotros mismos, es el preludio de un llamado más grande. Este pasaje nos invita a hacernos preguntas profundas. ¿Qué significa echar las redes en lo hondo cuando hemos fracasado? ¿Cómo la obediencia de Pedro a pesar de su escepticismo nos interpela en nuestra propia fe? ¿Qué significa realmente ser pescadores de hombres? ¿Cómo podemos aplicar la confianza incondicional de los discípulos a los desafíos de nuestra vida hoy? Para profundizar en este Evangelio, haremos lo siguiente. Escucharemos el relato de San Lucas. Reflexionaremos sobre la obediencia, la confianza y la transformación que experimentan los primeros discípulos. Finalmente, extraeremos enseñanzas prácticas para nuestra vida diaria. Que este encuentro nos ayude a abrir el corazón a la voz de Jesús, a confiar en su palabra y a responder con valentía a su llamado a ser sus discípulos en el mundo de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 5, versículos 1 al 11. En aquel tiempo, Jesús estaba a orillas del lago de Genesaret, la multitud se agolpaba a su alrededor para oír la palabra de Dios. Vio dos barcas que estaban a la orilla del lago, los pescadores habían bajado de ellas y estaban lavando las redes. Subiendo a una de las barcas, que era la de Simón, le rogó que se separara un poco de la orilla. Y, sentado, enseñaba a la multitud desde la barca. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: «Rema hacia lo hondo y echen sus redes para pescar». Simón le respondió: «Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos sacado nada. Pero, por tu palabra, echaré las redes». Y, al hacerlo, recogieron una inmensa cantidad de peces, sus redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros de la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Vinieron y llenaron las dos barcas, de modo que casi se hundían. Al verlo, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: «Apártate de mí, Señor, que soy un pecador». Pues el asombro se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, por la pesca que habían hecho. Lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Entonces Jesús le dijo a Simón: «No temas. Desde ahora serás pescador de hombres». Y, sacando las barcas a tierra, lo dejaron todo y lo siguieron. Reflexión inicial. Este pasaje es uno de los puntos de inflexión más significativos en el Evangelio de Lucas. Es el momento en que Jesús no solo enseña, sino que actúa de una manera que exige una respuesta radical. La historia de la pesca milagrosa no es un simple espectáculo de poder, es una parábola viva que se desarrolla ante los ojos de los que serían los primeros apóstoles. Podemos destacar varios puntos clave. El lugar del encuentro. Jesús se encuentra con los pescadores en su lugar de trabajo, no en un espacio sagrado. Esta es una señal clara de que su llamado y su reino no están confinados a los templos. La fe se vive en la vida cotidiana, en la fatiga, en la frustración de una noche de trabajo infructuoso.
Jesús se acerca a nuestra realidad tal como es. El fracaso como punto de partida. La historia comienza con una confesión de fracaso. Hemos estado bregando toda la noche y no hemos sacado nada. Este es un sentimiento profundamente humano. A menudo nos sentimos así en nuestra vida, en nuestros proyectos, en nuestras relaciones. La noche de trabajo sin resultado es un símbolo de nuestros propios esfuerzos que, sin la presencia de Dios, resultan estériles. La obediencia a pesar de la lógica. Pedro es un pescador experimentado. Sabe que las horas para pescar son la noche, no el día. La instrucción de Jesús de remar hacia lo hondo y echar las redes parece, a todas luces, un disparate profesional. Sin embargo, su respuesta es un acto de fe sublime. Pero, por tu palabra, echaré las redes. Esta obediencia no se basa en el entendimiento, sino en la confianza en la autoridad de Jesús. Es un modelo para nosotros. La fe nos invita a actuar no solo cuando todo tiene sentido, sino sobre todo cuando no lo tiene, confiando en la palabra de Cristo. La abundancia desbordante. El resultado de la obediencia de Pedro es una pesca que excede toda expectativa. No es una pesca normal, es una abundancia tal que las redes se rompen y las barcas casi se hunden. Esta abundancia es una manifestación del poder de Dios, pero también es un símbolo del reino que Jesús anuncia. Cuando confiamos en Él, la bendición no es una simple recompensa, sino una sobreabundancia que nos obliga a compartir, a pedir ayuda y a reconocer que no podemos manejarla por nosotros mismos. El reconocimiento de la propia indignidad. La reacción de Pedro ante el milagro no es de alegría por la riqueza obtenida. Es una reacción de profunda humildad y asombro. Apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Ante la manifestación de la santidad y el poder divinos, Pedro se ve a sí mismo a la luz de su propia imperfección. Este es un momento clave. La fe no comienza con el sentimiento de ser digno, sino con el reconocimiento de la propia indignidad ante la grandeza de Dios. El llamado a la misión. La respuesta de Jesús a la confesión de Pedro es un llamado. No temas. Desde ahora, serás pescador de hombres. El milagro no es el fin, sino un medio para un propósito mayor. La abundancia de peces es una señal de la abundancia de almas que serán atraídas al reino de Dios. El llamado a ser pescadores de hombres es el corazón de la misión cristiana, utilizar nuestras habilidades, nuestra experiencia y nuestra vida para guiar a otros hacia Cristo. Los discípulos, ante este llamado, dejan todo, sus barcas, sus redes, su sustento, y lo siguen. Su respuesta es total y radical. Este episodio nos confronta con una pregunta esencial. ¿Estamos dispuestos a dejar nuestra lógica, nuestros fracasos y nuestra zona de confort para obedecer a la palabra de Jesús, aun cuando nos parezca imposible, y a responder a su llamado con una entrega total? De este pasaje podemos extraer varias enseñanzas profundas. La fe que nace de la palabra. La fe de Pedro no se basa en un cálculo, sino en la confianza en la palabra de Jesús. Él no dice, voy a ver si funciona, sino por tu palabra, echaré las redes. La fe cristiana es, ante todo, una respuesta a la palabra de Dios, que nos invita a actuar y a confiar incluso cuando el camino es incierto. La obediencia a esa palabra es lo que desata el poder de Dios en nuestras vidas. La vocación como transformación. El llamado a ser pescadores de hombres no es un cambio de profesión, sino una transformación de la vocación. Los discípulos no dejan de ser quienes eran, pescadores, para convertirse en otra cosa, sino que su identidad es elevada y purificada para un propósito más grande. Sus habilidades son reorientadas del servicio a sí mismos, pescar para vivir, al servicio de los demás, pescar para salvar. La vocación cristiana no nos anula, sino que nos eleva y nos da un nuevo significado. La humildad como prerequisito. La confesión de Pedro, soy un pecador, no lo descalifica, sino que lo prepara para el llamado. Jesús no busca a personas perfectas, sino a quienes reconocen su necesidad de Él. Es en el reconocimiento de nuestra propia limitación e imperfección donde se abre el espacio para que la gracia de Dios actúe.
El asombro ante la grandeza de Dios nos lleva a la humildad y la humildad nos capacita para la misión. La entrega radical. Dejar todo y seguir a Jesús no es una metáfora. Para estos hombres, era su modo de vida, su sustento, su identidad. La respuesta al llamado de Jesús exige una entrega total, un abandono de lo que nos define y nos da seguridad para seguir a aquel que es la única seguridad. Esta entrega no es un sacrificio sin sentido, sino una inversión en algo de valor eterno. La misión no es un esfuerzo solitario. La abundancia de la pesca es tal que los discípulos necesitan la ayuda de sus socios. El trabajo de la misión, el ser pescadores de hombres, no es una labor que podamos hacer solos. La fe se vive en comunidad. La iglesia, la comunión de los santos, es esa otra barca que se acerca para ayudarnos a recoger la cosecha, a manejar la abundancia de la gracia de Dios. Nos necesitamos unos a otros para la misión. El pasaje de Lucas, con su énfasis en la confianza radical, la obediencia a una palabra insólita y la abundancia inesperada, guarda una profunda conexión con la figura de Ruth, la mujer moabita del Antiguo Testamento. A primera vista, la historia de una viuda que sigue a su suegra a una tierra extranjera parece muy distinta a la de unos pescadores que dejan su trabajo. Sin embargo, una mirada más atenta revela un paralelismo asombroso en la dinámica de la fe, la obediencia y la recompensa. La historia de Ruth comienza, al igual que la de Pedro, con la pérdida y el fracaso. Ruth lo ha perdido todo, su esposo, su hogar y su seguridad. Ella se encuentra en una situación de total desesperanza, un estar bregando toda la noche sin sacar nada. Sin embargo, en medio de su dolor, ella toma una decisión radical de fe. A diferencia de su cuñada, Orfa, Ruth se aferra a su suegra Noemí y pronuncia una de las confesiones de fe más hermosas de la Biblia: a donde tú vayas, iré yo, donde tú habites, habitaré yo, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Ruth 1:16. Esta decisión no se basa en la lógica o la seguridad, se basa en la confianza en el Dios de Israel que Noemí le ha revelado. Es el equivalente al pero por tu palabra, echaré las redes de Pedro. La obediencia de Ruth a la palabra de Noemí, que es también la obediencia a la voluntad de Dios, la lleva a un campo donde espiga para recoger lo que los segadores dejan. La acción de Ruth de trabajar en el campo de Booz, un pariente cercano, es el equivalente de Pedro echando las redes. En ambas historias, la acción parece pequeña y sin sentido para el mundo. ¿Qué es un puñado de espigas para una viuda sola? ¿Qué es echar redes en pleno día después de una noche infructuosa? Sin embargo, en ambos casos, estas acciones de obediencia a una palabra de confianza desatan una abundancia milagrosa. En el caso de Ruth, la obediencia la lleva a encontrarse con Booz, quien no solo le permite recoger espigas, sino que le ofrece una generosidad desbordante. Booz le dice a sus siervos: dejen que recoja espigas también entre las gavillas y no la avergüencen. Es más, dejen caer algunas espigas de los manojos a propósito para que ella las recoja. Ruth 2:15-16. La pesca de Ruth, su cosecha, es tan abundante que su suegra no puede creerlo. Su confianza y obediencia son recompensadas con una sobreabundancia que transforma su vida. Pero al igual que con la pesca de los discípulos, la historia de Ruth no termina con la abundancia de la cosecha. La abundancia es un preludio de una misión más grande. Ruth, a través de su matrimonio con Booz, se convierte en la bisabuela de David, el rey de Israel, y su nombre es inscrito en la genealogía de Jesús. Su acto de confianza y obediencia la convierte en una pescadora de hombres, ya que su linaje se convierte en el vehículo a través del cual el Salvador de la humanidad vendrá al mundo. Su entrega radical y su confianza en un Dios desconocido la preparan para una misión que va más allá de cualquier cosa que pudiera haber imaginado. Ruth y Pedro nos enseñan que la fe genuina nos pide que confiemos en la palabra de Dios, que actuemos a pesar de la lógica y la experiencia, y que aceptemos la abundancia que Él nos da no como un fin en sí misma, sino como un medio para una misión mayor. Si Ruth fue la mujer que cosechó la gracia de Dios para dar fruto para la salvación de toda la humanidad,
Pedro fue el pescador que experimentó el poder de Jesús para convertirse en la roca de su iglesia. Enseñanzas prácticas para nuestra vida. Reconoce tus noches de fracaso. Sé honesto contigo mismo y con Dios sobre tus noches de trabajo infructuoso. No escondas tus fracasos, tus cansancios o tus desilusiones. Son el lugar perfecto para que Jesús se suba a tu barca y te hable. Confía en la palabra de Jesús. En momentos de incertidumbre, de crisis o de escepticismo, no te dejes guiar solo por la lógica. Como Pedro, di, pero, por tu palabra, echaré las redes. Permite que la fe en la palabra de Cristo sea tu motor. Acepta la humildad. Antes de que Jesús te use para una misión grande, te pedirá que reconozcas tu propia pecaminosidad y limitación. No tengas miedo de decir soy un pecador. La humildad es la puerta de entrada a la gracia y a la vocación. No te aferres a lo conocido. Los discípulos lo dejaron todo. No podemos seguir a Cristo si no estamos dispuestos a dejar ir lo que nos define o nos da seguridad. Esto no siempre significa dejar tu trabajo, sino estar dispuesto a reorientarlo, a poner tus dones al servicio de la misión de Cristo. Comparte la cosecha. La abundancia de la pesca fue tan grande que no la pudieron manejar solos. El llamado a la misión es un trabajo comunitario. No intentes ser un cristiano solitario. Búscate una otra barca, una comunidad, un grupo de oración, una parroquia, para compartir el trabajo y la alegría de la misión. Preguntas para meditar. ¿En qué lago de mi vida siento que he bregado toda la noche sin sacar nada? ¿He respondido alguna vez a la palabra de Jesús con la fe de Pedro, aunque me pareciera ilógico? ¿Qué me causa más asombro y me lleva a la humildad en mi relación con Dios? ¿Qué redes me está pidiendo Jesús que deje atrás para seguirle? ¿Estoy dispuesto a reorientar mi trabajo, mis talentos y mi vida para ser un pescador de hombres? Hermanos, les invito a cerrar los ojos y elevar nuestras peticiones al Señor. Señor Jesús, hoy tu palabra me ha mostrado la necesidad de confiar en ti por encima de mi lógica y mi experiencia. Me enseñas que la obediencia a tu voz es la llave que abre las puertas de la abundancia. Perdóname por las veces que he confiado más en mis propias fuerzas que en tu poder. Te ruego que me ayudes a reconocer mis propios fracasos y a confiar en que tu palabra puede hacer cosas imposibles. Te pido que me des la humildad de Pedro para reconocerme como pecador y la fe de Ruth para abandonarme a tu providencia. Ayúdame a no tener miedo, sino a responder a tu llamado con valentía, dejando atrás lo que me ata para seguirte con total libertad. Haz de mí un pescador de hombres y enséñame a trabajar en comunidad para llevar tu reino a los demás. Todo esto te lo pedimos en el nombre de aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos y hermanas, el Evangelio de hoy nos mostró que el llamado de Jesús no es una invitación a un club de élite, sino una transformación radical que comienza con el fracaso y termina en una misión desbordante. Al igual que Ruth, la mujer que confió en un camino desconocido y cosechó una recompensa que la puso en el linaje del Mesías, y como Pedro, el pescador que obedeció una palabra ilógica y se convirtió en la roca de la iglesia, nosotros también estamos llamados a una fe audaz. Vivamos esta semana con el corazón abierto a la voz de Jesús, dispuestos a remar hacia lo hondo y a echar las redes donde Él nos indique. Que nuestra obediencia sea la respuesta a su gracia y que nuestra vida sea un testimonio vivo de la pesca milagrosa que Él hace en aquellos que confían en Él. Gracias por acompañarnos en esta reflexión. Si este mensaje tocó tu vida, compártelo con alguien más.